Hola, en esta ocasión vamos a ver el primer criterio de la derivada. Como vimos en la clase pasada, una función puede tener máximos y mínimos. Sin embargo, no dijimos cómo hacerle para encontrarlos. Si tenemos la gráfica es muy claro, pero si tenemos la función no lo es tanto. Entonces, lo que sí aprendimos es que justo en un máximo la derivada es igual a cero, es completamente la línea horizontal, y un poquito antes observa que, recuerda que dijimos que la función, de hecho, la derivada, sube, mientras que un poquito más a la derecha, ya pasando el máximo, entonces ahora la función baja, la derivada baja, mientras que en un mínimo es al contrario. Es cierto que se cumple también lo que la derivada es igual a cero, pero nota que aquí es al revés, en el sentido de que un poquito antes la derivada es negativa, mientras que un poquito después la función sube. Entonces algo así tenemos. Aquí vamos a decir algo nuevo y a estos puntos, a los que son máximos y mínimos, les vamos a llamar puntos críticos. Entonces esta va a ser nuestra nueva definición. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es aquel el que puede ser un máximo o un mínimo. No estoy diciendo necesariamente que debe ser un máximo o un mínimo, sino son los puntos candidatos. Entonces el primer criterio me dice esto, lo que ya vimos geométricamente. Número uno, un punto crítico es el cual es un punto en el cual la derivada se hace cero, así como este, así como este. Este es un punto crítico. ¿Que es un máximo y es un mínimo? Ah, eso es otra cosa, pero sé que es un punto crítico. Y esta es la parte, de hecho, esta es la parte de azul. Si la derivada antes del punto crítico es positiva, así como aquí, y luego después del punto crítico es negativa, entonces ese punto crítico en realidad es un máximo. Mientras que por otro lado, si la derivada antes del punto crítico, así como acá, es negativa y después, así como acá, es positiva, entonces este punto crítico en realidad es un mínimo. Si fuera positivo y luego otra vez positivo, realmente quiere decir que ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Entonces hay que tener cuidado. Los puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos, pero no necesariamente deben de serlo. Aunque en los ejemplos que vamos a ver realmente sí lo son, ¿no? En ejemplos más complejos ya ahí es distinto. Por ejemplo, vamos a tener esta función. Tengo la función f de x igual a 3x cuadrada menos 2x. Yo quiero conocer dónde se encuentra su máximo o su mínimo si es que lo tiene. ¿Por qué? Porque es muy importante. Vamos a ver más adelante que son necesarios encontrar esto. Entonces vamos a utilizar el primer criterio. Solamente con estos tres puntos es suficiente. Lo primero que debes de hacer es derivar. Ya observa que dice f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 3. Vamos a sacar rápidamente su derivada. F' de x es igual, la derivada de 3x cuadrada, 6x, la derivada de menos 12, x menos 12, y la derivada de 3, 0. Entonces esto sería su derivada. Pero para saber dónde se encuentra el punto crítico, entonces, o el candidato a 0 máximo o mínimo, debo de igualar a 0. Es decir, entonces, igual a 0. 6x menos 12 igual a 0. Y resuelvo esta ecuación. Quiero despejar la x. ¿Me estorba quién? Me estorba primero el 12. ¿Qué está haciendo? Está restando, va a pasar sumando. O sea que 6x es igual a 12. Ahora me estorba el 6. ¿Qué le está haciendo la x? Multiplicando va a pasar dividiendo 12 entre 6. O sea que x es igual a 12 entre 6. Esto es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x igual a 2 es un punto crítico. Así lo vamos a poner. ¿Qué quiere decir? Que el número 2, la función en el número 2, o es un máximo o es un mínimo. O también puede ser que no sean alguna, ¿no? Pero lo que quiere decir es que ese es el candidato. No puede haber otro número. Entonces ahora vamos a calcular f de 2. Observa que utilizo f y no f', es f de 2. ¿Qué quiere decir? Que el 2 lo voy a sustituir en la ecuación de acá, no en esta de aquí.
Entonces f2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 3. Haciendo cuentitas, siempre hay que hacer los paréntesis primero. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12, menos 12 por 2, 24, más 3. 12 menos 24 menos 12 menos 12 más 3 sería menos 9. Lo que quiere decir es que el punto de coordenadas 2, menos 9 es el candidato. Puede ser que sea un máximo o un mínimo. Entonces ahora vamos, esto ya lo tenemos. Entonces incluso lo vamos a graficar. Acá tengo una gráfica, el punto 2,9, lo ponemos acá. Primero, el primer número es la x, entonces es aquí en 2. Luego esa 9, más o menos, menos 9, perdón, sería más o menos aquí. Quiere decir que este es un punto de la función. Por ahí pasa la función, pero no sabemos si es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo le hago para saber eso? Ah, pues entonces ahora utilizo uno de estos criterios. Lo que quiero decir es, tú fíjate el número que esté a la izquierda de este. Incluso voy a cambiar de tinta para que se vea mejor. Es decir, un número que sea más pequeño que el 2, pues entonces voy a elegir x igual a 1. Pero lo vamos a sustituir ahora sí en la derivada. Entonces f' de 1 quiere decir evalúa el número 1 en la derivada, es decir, sería 6 por 1 menos 12. 6 por 1 es 6 y 6 menos 12 sería menos 6. Listo. Te pregunto, ¿el menos 6 es mayor o es menor que el 0? Entonces es menor que el 0. Ya, aquí tenemos algo. Ahora un número que esté a la derecha del 2. Pues entonces puedo poner el número 3. Por ejemplo, x igual a 3. Entonces voy a poner f' de 3 es igual a ¿qué? Hago la sustitución. 6 por 3 menos 12. 6 por 3, 18. 18 menos 12 es 6. ¿El 6 es mayor o es menor que 0? Es mayor que 0. Y listo. Entonces, fíjate, antes del punto crítico, la derivada es negativa. Y después es positiva. Entonces, fíjate cuál es la que dice que si antes es negativa y luego positiva. Entonces, primero tengo negativa y luego tengo positiva. ¿Qué quiere decir? Que entonces esto es un mínimo. ¿Qué quiere decir entonces? Todo esto nos indica que el punto crítico en realidad es un mínimo. Por eso. ¿Y cómo haríamos la gráfica? Como es un mínimo, ¿cómo quiere decir que va la gráfica aproximadamente? Quiere decir que va así. Y quiere decir que va así. Bueno, ahí la podemos hacer mejor, pero es una parábola que abre hacia arriba. De hecho, recuerda que una ecuación cuadrática siempre es una parábola, solo se trata de ver si abre hacia arriba o hacia abajo. Y entonces con esto terminamos. Entonces, así de simple es esto. Y los máximos y mínimos son importantes porque luego más adelante veremos que son indispensables para hacer algunas aplicaciones. Esto sería todo. Por favor, haz estos ejercicios de práctica y con eso terminamos todo. Debes de hacer también la gráfica. Hasta luego.